Comisiones conjuntas aprobaron en primer debate Ley de Financiamiento. La próxima semana se discutirá el proyecto en las plenarias. No pueden permitir las económicas que eso pase. Nunca lo hemos dejado pasar. Y esta no va a ser la vez que dejemos pasar el impuesto a 6 millones de colombianos de la moto de este país. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se opuso a gravar las motocicletas con cilindraje inferior a 200 centímetros cúbicos. Este va a ser el último presupuesto de regalías que se va a aprobar con tan alto valor, porque la tendencia es que hacia el futuro empiecen a disminuir. Después de un intenso debate, la Cámara aprobó el presupuesto de las regalías para los próximos 2 años. A través de estos recursos, el sector de la educación pública superior tendrá 1 billón de pesos. ¿Cómo me hubiera encantado ser yo el sepulturero de ese adefesio que no mejoraba la justicia en Colombia? Se hundió la reforma a la justicia. Gobierno presentará nuevo proyecto el próximo año. Sigue trámite de ley de parto, que garantiza los derechos de las madres y los recién nacidos en el trabajo de parto. A un paso de ser ley de la República, proyecto de violencia intrafamiliar para proteger a mujeres víctimas de maltratos. Comisiones séptimas conjuntas aprobaron en primer debate proyecto que sanciona a las EPS por mal servicio. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Diana Margarita Soto. Y yo, Natalia Andrea Lara, y vamos con la información legislativa de esta semana. Tras varias semanas de intensa discusión, las comisiones económicas del Congreso aprobaron la llamada Ley de Financiamiento, con la que el gobierno pretende recaudar 7.5 billones de pesos. En la sesión se aprobó el IVA plurifásico a las gaseosas y la cerveza y recursos para la ampliación de la planta de personal de la DIAN como mecanismos de lucha contra la evasión. La próxima semana iniciará el trámite en las plenarias. El compromiso del Congreso de no afectar la economía a los colombianos y desestabilizar el sector laboral. Por estos aspectos se buscaron otras alternativas para recaudar los 7.5 billones de pesos que cubrirán los gastos del Estado para el próximo año. Todos estos aspectos que se grabaron, como las exclusiones de algunos artículos que se excluyeron, lo que nos demuestran es que el Congreso quiso sacar una reforma tributaria o ley de financiamiento que no afectara a los estratos menos favorecidos. No solamente aquí estamos colocándole responsabilidad a la gente, en este proyecto de ley también colocamos responsabilidades a la DIAN y es por eso que le exigimos un compromiso de mayor recaudo casi por 1 billón de pesos, sin tener en cuenta lo que incluimos nosotros en el presupuesto de la Nación, que fue una mejor recaudo por más de 10 billones de pesos. El Congreso de la República ha estado escuchando al pueblo colombiano y ha logrado ir cambiando el proyecto de ley de financiamiento para no afectar especialmente la clase media y por ningún motivo las familias más humildes de nuestro país. Por ejemplo, pues no se gravó la canasta familiar, no se gravaron las pensiones. Que se le quite ese cobro especial de régimen monofásico y hagan lo mismo que hacen los demás productos, paguen su IVA plurifásico. Es decir, que el IVA se va cobrando durante la cadena. Los colombianos necesitan la leche para subsistir, necesitan la carne para subsistir. La cerveza y la gaseosa no, son productos opcionales que si quieres los consumes y si no quieres no los consumes. Están garantizadas las megainversiones para que a nuestro país puedan llegar parques temáticos, parques de diversiones, inversiones hoteleras en materia turística que se puedan garantizar. Al mismo tiempo, logramos mantener los incentivos para la construcción de vivienda de interés social. Los partidos de oposición muestran su descontento con la aprobación de esta ley. Esta ley de financiamiento tiene cosas buenas y tiene algunas cosas malas. Las buenas es que la gran parte del dinero que se va a recaudar para el próximo año va a venir de las personas que más plata tienen. Lastimosamente todavía tiene algunos lunares muy pequeños que tocan sobre todo a la clase media, a las personas que tienen en este momento prestaciones de servicio, que se les va a colocar un impuesto a esas prestaciones de servicio. Se opone de manera enfática a estas medidas retardatarias y discriminatorias. Lo hemos hecho en el transcurso del debate de aprobación de esta reforma fiscal antipopular y lo continuaremos haciendo acompañando la movilización social y popular en caso de ser aprobado tan lesivo proyecto.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, se opuso a gravar las motocicletas desde el lindraje inferior a 250 centímetros cúbicos, propuesta que fue aceptada por el Pleno en beneficio de los motociclistas. Y es a los señores que tienen motos de menos de 200 centímetros cúbicos. En eso usted nos ha acompañado, Oscar. Casi todos los miembros de estas económicas siempre han pretendido colocarle impuesto al peaje, colocarle impuesto a la contaminación. Pretendieron hasta con ellos tratar en una tributaria de financiar el metro de Bogotá. Personas que han superado el servicio público. Lo primero que hace un ciudadano humilde del salario mínimo o de menos de 2 o 3 salarios mínimos para pasar de la buseta es tomar una moto para poder ahorrar recursos, para llevar a su señora al trabajo, para llevar a su hijo al colegio. Y estos gobiernos, no este, doctor Araujo, tengo que reconocerlo, ya llevan 1.100.000 pesos la vagabundería esa del SOAT a unas señoras del salario mínimo y nada de que este Congreso hace algo. Superan el servicio público para tomar una motico y después cuando logran superarse llegan a tener un carro. ¿Por qué le vamos a quitar la posibilidad a la gente que transporte a su señora de salario mínimo al primer acceso a la propiedad del humilde y trabajador de este país? No pueden permitir las económicas que eso pase. Nunca lo hemos dejado pasar. Y esta no va a ser la vez que dejemos pasar el impuesto a 6 millones de colombianos de las motos de este país. Un tratamiento diferencial tendrá el departamento del Guaviare en el marco de la Ley de Financiamiento, dadas las difíciles condiciones sociales y económicas de esta región del país. Exención del IVA, productos de la canasta familiar actualmente gravados y en productos agropecuarios y de construcción. Con esta oportunidad, nuestra economía de todos los que vivimos en el Guaviare se nos va a ver beneficiada, porque con menos recursos vamos a comprar más artículos. Por eso, por ejemplo, el vestuario, la alimentación, las motocicletas que son tan importantes, porque es el transporte de alguna manera de los campesinos. Allá en el Guaviare no hay transporte masivo, por lo tanto es el transporte de todos los ciudadanos. Hoy van a quedar exoneradas de IVA y eso nos va a permitir crecer, como es lo que anhelamos, que es una región que tiene esperanza, que queremos crecer y salir de lo ilícito a lo lícito. Pasamos de 14 billones a 24 billones. Este va a ser el último presupuesto de regalías que se va a aprobar con tan alto valor, porque la tendencia es que hacia el futuro empiecen a disminuir nuestras fuentes de recursos no renovables, están disminuyendo y esto tiende a que el sistema en los próximos 10 años tenga menos posibilidades de hacer estas grandes inversiones. La plenaria de la Cámara también discutió sobre el proyecto de reforma a la justicia, que no logró culminar su trámite y se hundió. El gobierno anunció que el próximo año radicará un nuevo proyecto. La reforma a la justicia no logró su trámite en la Cámara de Representantes. Desde el Centro Democrático señalaron que la iniciativa no tuvo el debate porque se citó la plenaria al mismo tiempo que la comisión primera. Notificamos a los ponentes, quienes de manera diligente radicaron ponencia el día de ayer, habiendo llegado a un consenso con la ministra de Justicia. Hoy era el último día que teníamos para darle trámite a ese acto legislativo, pero desafortunadamente su citación para hoy a las 9 de la mañana le dio una estocada de muerte a ese acto legislativo, presidente. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, respondió a estas críticas y señaló que la plenaria se corrió para que las comisiones pudieran sesionar. ¿Cómo me hubiera encantado ser yo el sepulturero de ese adefesio que no mejoraba la justicia en Colombia y que no mejoraba la congestión que este país está pidiendo? ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Cómo me hubiera gustado, doctor Hoyos? Pero indudablemente puedo entender sus explicaciones en el sentido de que cuando además se le anunció al gobierno, porque el gobierno era quien estaba solicitando también, igual que las comisiones, que pudieran aplazar, lo menos que pensaba yo era que no le estaban anunciando a usted
como presidente de la Comisión Primera, además miembro del Partido Centro Democrático, del gobierno, que estaban precisamente concertando el aplazamiento para la plenaria para que pudieran trabajar. Y yo sí, mi doctor Hoyos, le agradezco mucho, porque no me da ni un centímetro de vergüenza que me digan que salvé al país de algo que se decía que era una reforma a la justicia y que no reformaba nada. Y le quiero decir lo siguiente, me complace y me enorgullece que el próximo año vengan a hacer un gran acuerdo nacional por mejorar de verdad la justicia, que nivelen y cumplan la ley cuarta del 92, en donde a los funcionarios judiciales de este país, no solo los jueces y los magistrados, se les nivele el salario, como lo han pedido aquí a Zonal Judicial y los sindicatos de este país. La mortalidad materna en nuestro país es hasta 20 veces más alta que en los países industrializados. En Colombia, el promedio de niños recién nacidos que mueren es del 60,7 por cada 100.000 que nacen vivos. De estas muertes, más del 80% son evitables. Para reducir estas alarmantes cifras, la plenaria de la corporación aprobó una iniciativa a la que denominó Ley de Parto. El parto humanitario es un proyecto aprobado por la plenaria de la Cámara con el que se priorizan las necesidades y los derechos de la madre, padre y el hijo que está por nacer en el trabajo de parto y posparto. Las madres gestantes deben tener una atención humanizada y esa ley nos va a ayudar a fortalecer esa atención y que podamos llegar a todos los rincones de Colombia, los más apartados, y poderle brindar la atención que se merecen estas madres y que puedan venir estos niños saludables y evitar tantas muertes maternas en el país. Los principales beneficios de esta iniciativa son: el padre o algún acompañante podrán ser testigos del nacimiento de su hijo, se respetará la intimidad, se considerarán las creencias y el ritmo del proceso del parto y las habitaciones estarán mejor equipadas. En un país como el nuestro, desafortunadamente se nos siguen muriendo las mujeres en trabajo de parto. Y no es que por esto vayamos a salvar al aprobar este proyecto de ley, pero sí vamos a dar herramientas para que nuestros médicos en las zonas rurales, los de servicio de salud obligatorio, en las zonas más dispersas del país, tengan cómo manejarlo de una forma adecuada. Que todas tienen un derecho a un trabajo de parto digno, que todas tienen un derecho a que haya un acompañamiento. Y es que la evidencia clínica nos dice que las mujeres con bajo estatus socioeconómico, las más pobres, las mujeres adolescentes y las mujeres con embarazo de alto riesgo son las que más se complican y tienen más partos deshumanizados. Con esta ley de parto se espera que para el año 2021 se baje a 24.7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. A un debate de ser ley de la República quedó el proyecto que cierra la puerta a la retractación de las mujeres cuando denuncian maltrato intrafamiliar. La iniciativa busca proteger a las víctimas y evitar que sean obligadas a quitar la denuncia. Lo que se quiere con este proyecto de ley es, en primer lugar, extender el delito o el tipo penal de violencia intrafamiliar a otras personas como las exparejas o personas que tengan relaciones extramatrimoniales con carácter permanente, que en estos momentos no las cobija este tipo penal de violencia intrafamiliar, pero también para los cuidadores cuando los cuidadores son víctimas. Se quiere también con este proceso que no haya lugar a la retractación. Casi siempre las mujeres cuando denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar, y hablo de las mujeres porque son las mayores víctimas que hay en estos momentos de violencia intrafamiliar, cuando ellas denuncian y pasa un tiempo después de que se ha tramitado el proceso, tienden a retractarse de ese proceso, de esa denuncia que colocaron. ¿Y por qué se retractan? Se retractan porque ellas ponen por encima los intereses de su familia, los intereses económicos de su hogar, querer mantener ese vínculo familiar. Las comisiones séptimas de Cámara y Senado de manera conjunta aprobaron varias medidas para meter en cintura a las empresas prestadoras de servicios de salud que abusan de sus usuarios o presten un mal servicio. La Superintendencia de Salud tendrá las suficientes herramientas para actuar frente a las malas prácticas en servicios de salud de las EPS en el país. Y muy importante también que pueda sancionar fuertemente a las EPS que no prestan un buen servicio
con temas, hoy existe la revocatoria, pero aquí incluimos que se puedan cerrar las EPS, que además fue una promesa que hizo el presidente Duque en campaña, que las EPS que no funcionen se cierren. Es un proyecto de ley que le da herramientas al tema anticorrupción en este país. Es muy importante, porque quien hace de verdad corrupción en salud no es un corrupto, es un asesino, y de eso se trata. En la discusión de este proyecto, los parlamentarios demostraron que en temas que beneficien a los colombianos no hay lugar para diferencias políticas. Es eso, que dejamos al lado los temas partidistas y sacamos adelante los proyectos pensando siempre en la salud de los colombianos. No podemos seguir permitiendo que las EPS tengan como negocio al sistema de salud y que sea la vida de los ciudadanos las que terminen buscando por medio del lucro ese mecanismo tan nefasto que tenemos. Para algunos representantes, el proyecto de ley deberá tener otras consideraciones. Esto es un instrumento más que ayuda, no es una solución de raíz. Para mí, la solución de raíz es eliminar a las EPS como intermediarias en el sistema de salud de nuestro país. El proyecto de ley seguirá su curso con mensaje de urgencia en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los trabajadores contratados bajo la modalidad de prestación de servicios gozarían de mejores condiciones, haciendo más claro y justo el sistema de contribución, de aprobarse una iniciativa que fue radicada esta semana por el representante conservador Jaime Felipe Lozada. La iniciativa presentada por el conservatismo clarifica el sistema de contribución a los trabajadores contratados por prestación de servicios. Y mediante este proyecto de ley pretendemos que haya mayor equidad, que estas personas paguen, pero en una tabla diferencial y en una tabla que corresponda efectivamente a sus ingresos mensuales y no, como ocurre en muchos casos, que tengan que pagar un porcentaje mayor a lo que efectivamente les corresponde. Para el representante Jaime Felipe Lozada, autor del proyecto, la modalidad de contratación por prestación de servicios no es justa con los colombianos. Este proyecto de ley también pretende ayudar a los contratistas a evitar responsabilidades fiscales y al Estado la evasión de seguridad social. Miles de personas en condición de discapacidad podrán tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Crear una nueva reglamentación que les permita a los colombianos en condición de discapacidad gozar plenamente de su capacidad legal y contar con los apoyos que sean necesarios para hacerlo por medio de los mecanismos que están diseñados y que se ajusten a las necesidades particulares de cada uno, es el objetivo del proyecto presentado por la representante Juanita Gubertus, que pasó en segundo debate. Hoy una persona con discapacidad mental o con discapacidad psicosocial se enfrenta a un proceso judicial donde la persona no es escuchada, donde ni siquiera le preguntan su nombre y automáticamente sobre la base de un dictamen médico se le restringen sus derechos. Queda incapacitado judicialmente, se le quita la capacidad para poder contratar, para poder sacar un crédito, para poder decidir sobre su tratamiento. Este proyecto lo que genera es un sistema de apoyos para que la persona, bien de manera voluntaria, bien por asignación judicial, tenga un grupo de personas expertos en distintos temas que le ayuden a tomar de mejor manera esas decisiones. Me molesta muchísimo que alguna persona con discapacidad mental o psicosocial no pueda votar, no pueda casarse, no pueda firmar un contrato de trabajo. Esto es una causa que es de todos. El proyecto también elimina la figura de la interdicción y propone unos sistemas de toma de decisión con apoyos para las personas con discapacidad. El Centro Democrático busca modificar la ley de páramos para entregar mayores recursos a las corporaciones autónomas, de tal manera que puedan desarrollar los proyectos ambientales para las regiones. Según esta colectividad, la actual ley de páramos limita la descentralización. La propuesta busca garantizar autonomía y desarrollo regional a través de las corporaciones autónomas. Por esa razón, los representantes pretenden modificar un artículo de la ley de páramos que afectan los predispuestos por las CAR. Lo que pretende ese artículo 24 es concentrar todos estos recursos en el nivel central, en el Fondo Nacional Ambiental, y para acceder a esos recursos las corporaciones tendrían que venir nuevamente al fondo por medio de proyectos pues para inversión. Así que es un error muy preocupante, no estamos desfinanciando a parques nacionales, al contrario, nuestro compromiso con parques es trabajar para fomentar y para que lleguen recursos a esta entidad tan importante que hoy realmente vigilan 32 millones de hectáreas de áreas protegidas, pero sí tenemos que proteger las corporaciones porque no pueden ellos quedarse sin los recursos de las transferencias del sector eléctrico.
Es necesario que haya unos presupuestos adicionales para otras entidades del orden nacional, pero eso no es óbice o no puede ser la justificación para impedir o para menoscabar los presupuestos de las corporaciones autónomas regionales. Según los representantes del Centro Democrático, la ley de páramos estaría afectando la adecuada gestión del medio ambiente en el territorio. El representante León Jairo Cárdenas solicitó al presidente de la Comisión de Acusaciones la conformación de una comisión plural que se encargue de adelantar la investigación contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht. El congresista considera que de esta manera se le garantiza a los colombianos la imparcialidad, credibilidad y legitimidad del proceso. Lo que estoy solicitándole al presidente de la comisión es que para que eso sea creíble, para que eso sea respetable, es necesario que él haga una apertura y dé curso a la conformación de una comisión plural que aboque la investigación, que pueda reunir todos los elementos del caso y en consecuencia pueda realizar una actuación decente y creíble para los colombianos. Para continuar fortaleciendo el manejo adecuado de las basuras que genera la corporación, la División de Servicios inició una campaña de sensibilización y capacitación en reciclaje dirigida a los funcionarios de esta entidad. La Cámara produce cerca de 7 toneladas mensuales de residuos, de los cuales por lo menos el 30% son aprovechables. El compromiso con el medio ambiente siempre ha estado presente en la Cámara de Representantes. Con la campaña PIGA se propende despertar en cada uno de los funcionarios la importancia de reciclar. La Cámara de Representantes apoya el cuidado del medio ambiente. Gozar de un ambiente sano es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos. Estamos haciendo sensibilizaciones, foros, estamos pasando oficina por oficina recordando la importancia de reciclar, de reutilizar los elementos necesarios. Con payasos y superhéroes se hace que el mensaje hacia la conciencia ambiental quede más claro. Y así se aplica el concepto de las famosas 3 Rs. Lo que queremos hacer nosotros es incentivar a todos los funcionarios de la Cámara de Representantes a que tengan siempre un medio ambiente adecuado. Y el 14 de diciembre invitamos a todos los hijos de los funcionarios para que tengan un delicioso y ambientado, genial taller de pintura con el tema biodiversidad. La regla de oro del reciclaje se seguirá aplicando en el Congreso y así reducir el volumen de residuos o basuras generadas dentro de esta célula legislativa. Los estudiantes de Derecho de la Universidad Uniciencia tuvieron la oportunidad de ser congresistas por un día. En los recintos del Capitolio vivieron la experiencia de discutir y aprobar iniciativas, cumpliendo con todo el rigor del trámite legislativo. La directora administrativa de la corporación recibió a estudiantes de la Facultad de Derecho en la jornada denominada Congresista por un Día, en la cual tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del Congreso y la historia que las rodea. Además, participar del quehacer legislativo de la misma manera en como lo hacen los representantes a la Cámara. La Cámara de Representantes abre sus puertas a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia, en nuestra tercera jornada de Congresista por un Día, donde los estudiantes tendrán una experiencia inolvidable, entenderán la importancia de la labor legislativa y el compromiso de nuestros congresistas con nuestro país. Para los estudiantes fue una experiencia enriquecedora poder participar de una simulación de plenaria en el Salón Elíptico, en donde cada uno tuvo la oportunidad de hacer la ponencia de un proyecto sobre un tema libre, con limitación de tiempos en la intervención y observaciones por parte del presidente de la Cámara designado y los demás estudiantes asistentes. Y tener la oportunidad de ser congresista por un día hace que de una u otra manera nosotros estemos en los zapatos de todos nuestros representantes, el exponer nuestras ponencias, nuestras ideas y tener un grupo importante de congresistas que avalen, que apoyen esas iniciativas, para nosotros como estudiantes hace que nuestro ejercicio, nuestra labor en realidad se vea mucho más enriquecedora con este tipo de actividades pedagógicas. Maravilloso sentir que uno puede participar de esto que es tan importante, donde aquí se crean las leyes, donde se debate todo el tiempo. Hay una estigmatización con relación a los congresistas, pero me estoy dando cuenta que acá hay un arduo trabajo y que es importante no recriminarlo, no pensar que solamente es por un sueldo, sino porque acá hay un trabajo, acá hay algo importante detrás para que pueda llegar una persona a ocupar una silla o una curul.
Este tipo de jornadas pedagógicas permiten a los estudiantes aprender a desenvolverse en espacios donde se crean y discuten las leyes que rigen el futuro de nuestro país. La Cámara de Representantes es ahora mucho más accesible a las personas en condición de discapacidad. La población sorda podrá adelantar trámites y solicitar información de manera autónoma ante el legislativo, gracias a la implementación de un sistema de comunicación que pone al Congreso a su alcance. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Volvemos en 7 días con más información. Hasta entonces.